Señores, señores, nos encontramos una vez más dentro de la clase de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en el aula virtual. Sí, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Licenciado, buenas Good night, noches. teacher. Rosemary, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto saludarle. Igualmente. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente actividad. En pantalla ustedes ya pueden presenciar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en la unidad 3, gramática, con el tema número 3. Y en esta ocasión vamos a ver y vamos a tratar sobre los pronombres reflexivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Vamos a ver qué es lo que contiene la tarea. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, escribe en español los siguientes pronombres. Tenemos myself, tenemos yourself y tenemos himself. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducirlos al español, algo bastante sencillo. La siguiente dice, ¿qué indican los pronombres reflexivos? Obviamente eso me tienen que poner en español. ¿Qué es lo que indican los pronombres reflexivos? Y obviamente guiarse en el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, que de hecho ya nosotros lo vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. La tercera dice, escriba 3 pronombres indefinidos. Obviamente los pronombres indefinidos tienen que estar inglés-español. Ya saben todo acá, cuando se hable de ejemplos, siempre tiene que estar inglés-español. Y la siguiente actividad dice, traduce al español los siguientes pronombres. En este caso tenemos anybody, tenemos notbody y tenemos everybody. Ahí tienen ustedes los siguientes pronombres que también tienen que traducir al español. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Una tarea en la cual no se van a demorar ni 30 minutos en desarrollar esta actividad. Más se van a desarrollar en cumplir con la rotulación de la hoja, en que todo esté correctamente ordenado antes que en el desarrollo, porque es sumamente pequeñita esta tarea. Entonces tienen toda la información pertinente que nosotros la vamos a desarrollar en la presente hora de clase. Para el desarrollo correcto de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, deben revisar la rúbrica de calificaciones y también tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pronombres reflexivos de la semana 3 correspondientes al 13 de noviembre de 2023. Esta actividad permite entregas o esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de diciembre, es que tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollar, teniendo en cuenta que no es mucha la tarea que ustedes tienen que hacer para la presente actividad. Es una tarea bastante corta lo que ustedes deben de desarrollar. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y que también ustedes pueden descargar, se pueden revisar, pueden hacer cualquier actividad que les permita revisar y mejorar el contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae en el mismo sujeto que la realiza, es decir, el sujeto es también el objeto directo dentro de la oración. Dicho de otras palabras, los pronombres reflexivos determinan la acción que recae sobre la misma persona de quien se está hablando en la oración, persona, animal o cosa de quien se está hablando en la oración. Para ello, los pronombres reflexivos en inglés, nosotros tenemos los siguientes y vamos a ver, aquí tenemos el pronombre reflexivo, tenemos la traducción, tenemos un ejemplo en inglés y también su respectiva traducción.
Dentro de los pronombres reflexivos, nosotros podemos mencionar a myself, que se traduce a mí o a mí mismo. Yourself, a ti mismo, referido a tú, a otra persona de la que estoy hablando en segunda persona. Himself, a él mismo, cuando hablamos de un hombre. Herself, cuando hablamos a ella, del sexo femenino. Itself, cuando hablamos a sí mismo, cuando recuerden que este it siempre se utiliza para cosas, para animales y para sustantivos incontables. Tenemos los siguientes, tenemos ourself cuando hablamos a nosotros mismos y themselves cuando hablamos a ellos mismos. Entonces aquí tenemos los primeros pronombres reflexivos, los que se utilizan, los que están dentro de la conjugación. Tenemos los pronombres reflexivos: myself, yourself, himself, herself, itself, ourself y themselves. Esos son los pronombres reflexivos. Ahora vamos a ver ejemplos en los cuales nosotros podemos utilizar dentro de determinadas oraciones y nosotros podemos identificar dónde se encuentra utilizado el pronombre reflexivo. Dice, I've told myself that hundreds of times. Me lo he repetido cientos de veces, dice, es una expresión coloquial. Entonces ahí nosotros utilizamos el himself. Entonces, que dice a mí mismo, lo he repetido cientos de veces. La acción a quien cae, a la misma persona de quien está hablando. Si es que yo hablo esta frase, digo, me lo he repetido a mí mismo cientos de veces. Entonces, la acción recae sobre la misma persona. Estoy diciendo que yo mismo me he repetido algo y sigo cayendo en el mismo error, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros utilizamos el myself. En cambio, el yourself dice, take care of yourself, cuídate. Entonces, le está indicando, le está dando una determinación a una persona. La acción recae sobre la misma persona. Le está diciendo, cuídate. ¿Quién se va a cuidar? La persona a la cual estoy indicando. Recae sobre la misma persona. Take care of yourself. Entonces aquí tenemos la utilización de yourself como pronombre reflexivo. Tenemos el siguiente a himself. Tenemos he sees himself as an important artist. Entonces aquí tenemos la determinación, la ubicación de el pronombre reflexivo. La traducción dice lo siguiente: él se ve a sí mismo como un artista importante. Entonces, ¿quién está recibiendo la misma acción? La misma persona. Dice que se está viendo ella misma como está reflejándose en un espejo, que es un artista importante. Himself, cuando hablamos de él, mientras que herself, cuando hablamos de ella, dice she excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su recámara. Entonces, la acción obviamente recae igual sobre la misma persona. ¿Dónde se encuentra ubicado el pronombre reflexivo? Tenemos justamente aquí, tenemos herself dentro de la oración. Si nosotros podemos ver, analizar estas dos oraciones, cada una tiene su forma del pronombre en función de sujeto. En el primero tenemos con he y en el segundo tenemos con she, ¿no es cierto? He, que es para ella, que dice he sees himself, que himself tiene una correlación directa con he. Y herself, que tiene una relación directa con she. Entonces, cuando hablamos de ella, ahí estamos determinando, ahí estamos indicando qué es lo que hace. Itself, it works by itself. Entonces, it works, eso funciona por sí solo. Le está haciendo una pregunta, le está haciendo una interrogante. Entonces ahí nosotros tenemos itself. Cuando le está diciendo esto, dice, eso funciona. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de un objeto, estamos hablando de una máquina, dependiendo de a lo que nosotros nos estemos refiriendo. Recordándoles una vez más que este itself se utiliza directamente solo cuando hablamos de cosas, de animales y de sustantivos incontables. Entonces, al decir eso funciona, de pronto estoy hablando, qué sé yo, de un auto, estoy hablando de un motor, qué sé yo. Entonces, de algo que está funcionando o de una computadora, también puede ser. Entonces, ahí lo utilizamos este tipo de pronombre reflexivo. Pasamos al siguiente, ourselves. We can defend ourselves. Entonces aquí nosotros igual tiene correlación este ourselves con we, porque we se traduce al español como nosotros.
o nosotras, dependiendo. No tiene género, tanto sirve para el masculino como para el femenino. We can, este can es el verbo poder, we can defend ourselves. Nosotros podemos defendernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, dice aquí la oración. Entonces, ahí tenemos la determinación y tenemos el último, themselves, que obviamente igual tiene una correlación con they, que se traduce al español como ellos. Entonces, they igual tiene una correlación también con themselves en relación a la estructuración de los pronombres reflexivos. Y la oración dice, they honored themselves in that ceremony. Ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. ¿Sobre quién recayó la acción? Sobre las mismas personas de quien se habla en la oración. Ellos mismos se beneficiaron, ellos mismos se homenajearon, se agasajaron durante la ceremonia. Entonces ahí está la determinación. Ustedes ven, la mayoría de ellos, todos ellos tienen una correlación con los pronombres en función de sujeto. Cada uno tiene una función determinante y para que tenga sentido la oración, en muchas de las oraciones de ley tienen que ir en primera instancia el pronombre en función de sujeto para identificar de quién estamos hablando en la oración. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronouns es usado. Los comentamos a continuación junto con las diferencias entre español y también en inglés. Y vamos a ver el primero. Sujeto y objeto es la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y también es objeto de la acción. En este caso se traducen como me, ti, se, nos o también como os. Ejemplos. He cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién recibe la acción? La misma persona que está hablando, dice. Se cortó con el cuchillo. Entonces tenemos he cut y aquí tenemos himself, que está indicando que se cortó, en este caso, la misma persona. Entonces, he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. Tenemos la siguiente oración. Mark shapes himself. Tenemos la ubicación del pronombre reflexivo. Tenemos himself. After taking a shower. Mark se afeita después de tomar una ducha. Entonces ya quien recibe la acción, la misma persona de quien se está hablando en la oración. Por lo tanto, en este caso, la persona que se cortó en la primera oración es el sujeto y también es el objeto dentro de la oración. Mark, en este caso, igual es el sujeto de quien se habla en la oración, pero también es el objeto de quien se está determinando, de quien recibe la acción. Mark se afeita después de tomar una ducha. ¿Quién lo hace? Mark. Recibe toda la acción. Otra de las formas es la preposición by. Con la preposición by también se pueden utilizar los pronombres reflexivos. En inglés, los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta propia o por su propia cuenta. Ejemplos. I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Estoy trabajando por mi cuenta, estoy desarrollando mis tareas por mi cuenta y así sucesivamente. Entonces, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Otra de las oraciones, ejemplo, sería she is used to traveling by myself. Está acostumbrada a viajar por su cuenta. Ustedes si pueden observar, aquí tenemos la preposición by y esa preposición by antes del pronombre reflexivo le da una determinación por su propia cuenta. Igual tenemos aquí by y tenemos herself. Tenemos el pronombre reflexivo. Ambos determinan por su propia cuenta. I am living, estoy viviendo, by myself, por mi propia cuenta. O she is used to traveling, ella acostumbra a viajar by myself por su propia cuenta. Entonces, ahí
cuando utilizamos la preposición by. ¿Qué es lo que significa? En la oración, antes del pronombre reflexivo, que está desarrollando una acción por su propia cuenta. Otra de las formas en las cuales podemos utilizar son los pronombres enfáticos en inglés. Son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que ha realizado la acción. Se puede traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, por example, I spoke to the shop assistant myself. Tenemos aquí al final, tenemos la determinación myself. Dice, yo mismo hablé con el dependiente. I spoke to the shop assistant myself. Este myself se determina como yo mismo. Entonces, prácticamente ahí lo está determinando. The workers did not come, so he had to do it herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. Entonces está indicando qué es lo mismo qué es lo que tuvo que hacer. El mismo sujeto de quien se habla en la oración, el mismo desarrolla también la acción. Esos son los pronombres enfáticos en función de los pronombres reflexivos. Tenemos otro ejemplo. I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. I have done it all myself. Eso en cuestión de la utilización de los pronombres reflexivos. Ahora vamos a ver verbos ingleses que usan pronombres reflexivos. Añadimos algunos de los verbos que con más frecuencia verás acompañados a un pronombre o estarán acompañados de un pronombre reflexivo. Y vamos a ver esta pequeña lista. Tenemos los verbos reflexivos en inglés, tenemos el verbo y tenemos la traducción. Siempre estos verbos van a estar acompañados de un pronombre reflexivo. Por ejemplo, blame, que es culpa, siempre va a estar acompañado de cualquiera de los pronombres reflexivos. Brace, prepararse. Cut, cortar. Do, hacer. De hecho, el verbo do o el auxiliar do del verbo hacer siempre va a estar acompañado, o para que tenga un poco más sentido, siempre lo vamos a acompañar con un pronombre reflexivo. Dress, vestirse. Help on self, servirse la comida o también servirse bebida que se quiera. Hurt, dañar o lastimar. Introduce, presentarse. Introduce myself, por ejemplo. Ahí tenemos el myself. ¿Qué estoy diciendo con introduce myself? Mi presentación o presentarme yo mismo. Ahí esa es la traducción de introduce myself. Entonces ahí tenemos introduce, también puede, de hecho va a estar acompañado de cualquiera de los pronombres reflexivos. Tenemos look, que es mirar. Prepare, que es prepararse. Shape, que es afreitarse. Teach, que es enseñar. Tee, que es atar. Treat, o en este caso treat oneself, premiarse a uno mismo. Watch, lavar, también es otro de los verbos que van a utilizar pronombres reflexivos. En cuanto a los pronombres indefinidos, este tipo de pronombre sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo, sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Los pronombres reflexivos son los siguientes. Y tenemos aquí el siguiente cuadro. Tenemos con some, con any, con no y con every. Esos son parte de estas actividades. Y que pueden estar integradas con body, con one, con thing, con where, con time y con who como verbos. Por ejemplo, somebody se traduce a alguien, someone a alguien, something, algo, somewhere, en algún lugar, sometime, alguna vez, somehow, de alguna forma. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente lo que se hizo es sumar el pronombre indefinido con el verbo, con cualquiera de las estructuras de las formas verbales. De some se va uniendo con cualquiera de ellos, con body, con one, con thing, con where, con time, con who. Entonces, prácticamente estas dos palabras se unieron, dan origen a una palabra compuesta
que nosotros igual ya iremos viendo en clases anteriores cómo se estructuran las palabras compuestas, y tenemos, por ejemplo, somebody, que es la unión de some y de body. Tenemos someone, que es la unión de some más one. Tenemos something, que es some más thing. Tenemos somewhere, tenemos some más where. Tenemos sometime, que es la determinación de some más time, y tenemos some who, que es la unión de some más who. Lo mismo sucede con any. Any vamos a unirle con body y da origen a anybody, que se traduce al español como cualquiera. También puede unirse a anyone, da origen a anyone, que es igual cualquiera. El siguiente tenemos anything, anything que es a cualquier cosa. Anywhere, que es a cualquier lugar. Tenemos aquí anywhere. Tenemos anytime, que es en cualquier tiempo. Si ven la diferencia, sometime, alguna vez, anytime, en cualquier tiempo. Y por último tenemos anywho, que es de cualquier forma. Lo mismo va a suceder en este caso con no. Tenemos nobody, que es, que es nadie. No one, que es nada. Tenemos nothing, que es nada igual. Tenemos not where, que es en ningún lugar. No aplica para time y tampoco aplica para who. Solo se queda con where, con thing, con one y con body, nada más. Vamos al siguiente, con every. Tenemos everybody, que mucho hemos utilizado este tipo de determinaciones. Este es un pronombre indefinido. Everybody, que es todos. Por ejemplo, yo puedo decir everybody dancing. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Todos a bailar, everybody dancing. En este caso, solo como everybody, son todos. Tenemos el siguiente, everyone, igual sigue traduciéndose como a todos. Tenemos everything, que es todo. Tenemos everywhere, que es en todos lados. Para time no aplica y tampoco aplica para who. Entonces ahí ustedes tienen esta tabla en la cual ustedes pueden ver la construcción de los pronombres indefinidos, cómo se los usa, cómo se los determina, cómo se los va formando. Como estos existen una infinidad, pero estos son los más utilizados que tenemos dentro del idioma inglés. Por ejemplo, nosotros tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto, dice. Somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto. Tenemos la siguiente, es una oración en negativo. Tenemos I won't tell anyone your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto, dice. I won't tell anyone your secret. Aquí tenemos tanto, aquí tenemos el primero somebody como un pronombre indefinido, y en la siguiente tenemos igual anyone, el siguiente pronombre indefinido. I won't tell anyone your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto. Tenemos el siguiente, there is nothing. Igual tenemos aquí el pronombre for you to do here. No tienes nada que hacer aquí, dice. There is nothing for you to do here. Y tenemos el siguiente, I see you face everywhere. Aquí tenemos igual el pronombre determinante. I see you face, veo tu rostro everywhere, todo en todos lados. Y esta frase nosotros la hemos utilizado la mayor parte de las veces. Estamos utilizando cuando a una persona le vemos en cada rato, sabemos decir, le vemos hasta en la sopa, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos utilizar este everywhere. I see your face everywhere. Veo tu rostro en todo lado. Entonces ahí nosotros podemos determinar también la utilización en esta actividad. Tenemos los pronombres recíprocos. ¿Cuáles son los pronombres recíprocos? Este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien lo recibe. Es decir, el verbo actúa en viceversa, va en ambos lados, tanto para el sujeto que lo realiza como para quien está dirigido la acción. En inglés solo hay dos formas en cuanto a los pronombres recíprocos. Tenemos each other y tenemos one other. Cuando utilizamos each other, se usa para hablar de dos personas.
Por ejemplo, his son take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. Prácticamente es recíproco. Estamos diciendo que se cuidan unos a otros. Tenemos igual con one other, perdón. Se usa para hablar de 3 o más personas. Por ejemplo, my friends got one another Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Entonces ahí obviamente tratamos de entender que estamos hablando de 3 personas en adelante, de muchas personas, más de 3 personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de each other con one other? Each other solo permite hablar de 2 personas dentro de la oración, mientras que one other permite hablar de 3 a más personas dentro de una oración. Entonces, la diferencia es las características en cuanto a la utilización de each other y también a la utilización de one other. Aquí tenemos las 2 determinaciones en relación a los pronombres recíprocos. En esta clase nosotros hemos visto clases de pronombres, hemos visto los pronombres recíprocos, hemos visto los pronombres indefinidos, hemos visto cuáles son, hemos visto también los verbos que acompañan o los posibles verbos que acompañan a los pronombres reflexivos y se transforman en verbos reflexivos. Hemos visto las clases de pronombres, cómo se van determinando en inglés, tanto los pronombres enfáticos, tenemos cómo se utiliza con la preposición, hemos visto también los pronombres reflexivos, cómo están estructurados cada uno de ellos. Esta es una etapa bastante indispensable en el desarrollo del idioma inglés. Una vez que ustedes han aprendido toda esta parte en relación fundamental a los pronombres reflexivos, con esto ustedes van a poder darle un matiz mucho más amplio cuando ustedes estén desarrollando diálogos, cuando ustedes estén construyendo oraciones en inglés. Este tipo de gramática a ustedes les va a permitir tener una solvencia mucho más enfática el momento de estructurar determinadas oraciones. Para ello ustedes obviamente se les ha proporcionado todo el material necesario para que ustedes puedan desarrollar sus tareas. Tenemos el pronombre reflexivo, cuál es, tenemos la traducción, tenemos los ejemplos y tenemos la traducción. Ahí tenemos todas las actividades que nosotros podemos facilitarles para el desarrollo de esta clase. Vamos a ver un poquito más, vamos a ir analizando un poquito más y vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de ellos. Y para ellos nosotros vamos a ir analizando cada uno de ellos. De hecho, nosotros vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a hacer una estructura general en cuanto a los pronombres que existen en inglés. Y para ellos nosotros vamos a ver y vamos a tratar los 7 tipos de pronombres que existen en inglés. Para que sea un poco más compacta la clase, para que tengan ustedes un poco más idea, nosotros vamos a hacer una recopilación en general de todos los pronombres que existen en inglés. Y para ellos en inglés existen 7 tipos de pronombres. En primer lugar, tenemos los pronombres personales en función de sujeto en inglés, y nosotros ya habíamos visto cuáles es. Los pronombres personales en función de sujeto reemplazan al sujeto o reemplazan al nombre en una oración. ¿Cuáles son ellos? Tenemos I, you, he, she, it, we, y obviamente aquí debería haber you y they. Esos son los pronombres y tenemos la traducción. Si digo I, que se traduce como yo, en el ejemplo es I am a teacher, soy profesor. De hecho, aquí está mal traducido también, porque yo tengo aquí un artículo indefinido. Y por lo tanto, si yo digo I am a teacher, yo estaría diciendo soy un profesor, porque a se traduce como uno. Entonces, y como el sustantivo de quien estamos hablando en la oración está singularizado, entonces la traducción correcta sería I am a teacher, sería soy un profesor. O puedo decir, you are a good student. Tú eres un buen estudiante. He is my father. Él es mi padre. She is late every day.
Igual tenemos aquí la utilización de everyday en cuanto a los pronombres reflexivos. Entonces, she is late every day. Ella llega tarde todos los días y así sucesivamente. Estos son los pronombres en función de sujeto. ¿Qué es lo que hace? Evita que pronunciemos el nombre de las personas dentro de una oración. Yo le puedo decir, María es profesora, por ejemplo. O María es enfermera. Yo, obviamente, y yo no quiero decir María, yo lo quiero decir como normalmente nosotros decimos en español. Ella es enfermera. Ya lo hablamos de un poco hasta medio despectivo, pero lo decimos de ella, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo el she. El she reemplaza a María y obviamente es el pronombre en función de sujeto. En cuanto a los pronombres personales en función de objeto, ya habíamos visto, en este caso tienen la misma correlación con cada uno de ellos, y obviamente tenemos los pronombres en función de objeto, tenemos me, you, him, her, it, use y them. Entonces, me se traduce como me, mi, you como te, ti o te, him como lo, se, obviamente referido a él, her, la, se, referido a ella, y lo, obviamente referido a las cosas, use, nosotros, nosotras, them, ellos, ellos. O, por ejemplo, cuando hablamos en oraciones con pronombres en función de objeto, por ejemplo, tenemos give me that book. Dame ese libro. Obviamente estoy hablando en función de un objeto. She loves you. Ella te ama. Just help him. Solo ayúdalo. The mails is for her. El correo electrónico es para ella y así sucesivamente nosotros podemos utilizar, siempre hablando en función de sujeto, perdón, de objeto. Cuando hablamos de pronombres posesivos, los pronombres posesivos, como su nombre lo indica, determinan la posesión, la pertenencia de algo. Hay que tener mucho cuidado que los pronombres posesivos no son lo mismo que los adjetivos posesivos. Siempre hay una diferencia y eso nosotros ya lo habíamos visto en clases anteriores. Cuando hablamos de pronombres posesivos tenemos my, your, his, her, ours, their. Eso cada uno significa mine, por ejemplo, mío, yours, tuyo, his, de él o suyo de él, hers, de ella, suyo de ella, ours, nuestro y their, suyo, obviamente de ellos. Ejemplo, this coat is mine. This coat is mine. Ese abrigo es mío. Their keys are yours. Esas llaves son tuyas y así sucesivamente. Están hablando de pertenencia. Los adjetivos reflexivos que acabamos de ver hoy, que tenemos myself, yourself, himself, herself, itself y ourself, themself. Esos obviamente, ¿qué es lo que hacen? La acción recae sobre el mismo sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, I will eat myself. Lo construí yo mismo, lo hice yo mismo, lo desarrollé yo mismo, trabajé yo mismo y así sucesivamente. Determina una acción que está realizando el mismo sujeto. Los pronombres indefinidos en inglés, ya saben, tenemos aquí los pronombres en base a cuáles de estructuras gramaticales se fusionan para dar origen a los pronombres indefinidos. Por ejemplo, some más body da origen a somebody, someone, some más thing, something y así sucesivamente cada uno de ellos. Van dando origen y por último tenemos a los pronombres recíprocos que veremos en la siguiente clase. Obviamente que hemos visto parte también en esta que tenemos que son solo dos, que es each other y one other, y los pronombres demostrativos, los que demuestran. Y los pronombres demostrativos nosotros ya hemos de ver la siguiente clase y son bastante interesantes. Tenemos this, tenemos that, tenemos this y tenemos those. Tienen estos para el singular y tienen para el plural y determinan principalmente cuando el hablante está cerca de la oración o está incluido dentro de la acción o cuando está lejos de la o del desarrollo de la acción. Eso nosotros debemos ver en la siguiente clase cómo se desarrollan cada uno de ellos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de todo este proceso educativo relacionado a la clase de inglés. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señores y señores, que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Señores y señores, que descansen. Gracias, licenciado, y una buena noche.
Thank you, teacher. Dice una buena noche. Gracias, licenciado. Una buena noche.